Muy bien. En las últimas lecciones platicamos nosotros acerca del diseño indirecto de controladores digitales y platicamos también de una forma, bueno, la forma en que se implementan estos sistemas, ¿verdad? Cómo podemos pasar nosotros de una función de transferencia a una ecuación de diferencias que iba a ser una forma pues algorítmica de implementar nuestros sistemas discretos. Vimos también que este tipo de implementaciones nos servía también para poder realizar simulaciones como las que hace MATLAB, ¿verdad? Y ya nos dio a nosotros una forma clara de cómo pues poder implementar nuestros sistemas discretos, resultado de esos procesos de diseño de control indirecto. En la última lección del curso vamos a estar nosotros platicando brevemente, porque es una cosa pues bastante concisa, acerca de el método tal vez más popular que existe para efectuar diseño directo de controladores digitales. Entonces nuestro tema es precisamente ese, ¿verdad? Diseño directo de controladores digitales. Bien, entonces recordemos cuál es la situación que nosotros consideramos para este tipo de diseño. Esto consistía en la segunda topología fundamental que vimos nosotros al inicio de todo esto de control digital, ¿verdad? Y de sistemas de datos muestreados. Entonces tenemos nosotros lo siguiente. GDS. Tenemos nosotros que la referencia es digital, nuestro controlador es digital, tenemos nuestro zero order hold, nuestra planta, la salida y retroalimentamos mediante el sistema cuya salida está pues conectada a el ADC. Por lo tanto, podemos nosotros considerar que este es un sensor digital, si es que nos conviene dependiendo de la aplicación. Entonces, en este caso, nosotros dijimos que si agregábamos lo que íbamos a llamar nosotros un sampler ficticio colocado aquí en la salida del sistema, nosotros pues si teníamos que esta señal era YDS, esta sería pues YDZ. Y la idea era darnos cuenta que basados en esta estructura nosotros podíamos combinar estos elementos de acá y darnos cuenta que la entrada a este bloque era una señal digital, por ejemplo WDZ, y la salida iba a ser YDZ. Por lo tanto, nos dábamos cuenta que todo este bloque en azul realmente nos estaba representando un sistema discreto. Y dijimos que ese sistema discreto iba a ser como que una equivalencia de lo que sería la planta, pero en tiempo discreto. Es decir, esta G de Z corresponde a una simulación discreta y equivalente de la planta. Vamos a tener nosotros que, como esto es una simulación discreta, vamos a estar utilizando más o menos las mismas nociones que utilizamos nosotros cuando hicimos ese ejemplo de simulación en la lección pasada.
y era que tomábamos la función de transferencia continua en el tiempo, le aplicábamos algún método de discretización y utilizábamos ese sistema discreto resultante, pues en el caso de hacer la simulación, pues para hacer la simulación, y en este caso para sustituir a la planta por ese sistema discreto. Bueno, también nos dábamos cuenta, ¿verdad?, que nosotros podíamos combinar lo que ya les había comentado. Podíamos nosotros pues combinar estas dos cantidades de acá y decir que esto era simplemente pues un sensor digital. Bueno, en nuestro caso, para simplificarnos un poco la vida, vamos a asumir que es un sensor digital vamos a asumir que es un sensor digital ideal. Por lo tanto, estamos asumiendo nosotros que h de z es igual a 1. En caso que no sea cierto esto, nosotros lo podemos igual tomar en consideración, pero cuando tenemos un sensor digital es todavía más fácil nosotros poderlo tomar como un sensor ideal. ¿Por qué razón? Porque, por ejemplo, digamos que estamos leyendo nosotros digitalmente data en bruto que no sea la data que nos interesa. Nosotros podemos estar utilizando algoritmos de procesamiento de señales y demás para transformar esa data en bruto en la data que nos interesa y asumir que nuestro sensor está actuando como un sensor que mide exactamente lo que nosotros queremos. Entonces podemos nosotros ser selectivos con qué parte representa al sensor y qué parte la estamos haciendo nosotros como cierto procesamiento de la señal para obtener lo que nosotros queremos medir. Muy bien. Entonces tenemos nosotros, ¿verdad?, esta cuestión así. Y nos damos cuenta que si hacemos efectiva esas equivalencias, nosotros, entonces bajo esta perspectiva, el sistema anterior toma la siguiente forma. Entonces, como nos damos cuenta, aquí tenemos nosotros una referencia digital, un controlador digital, una planta digital y este sensor que lo estamos considerando nosotros pues como ideal. Entonces obtenemos nosotros el siguiente siguiente diagrama de bloques. C de Z, G de Z, y tenemos esto, nuestra salida digital, nuestra referencia digital. Entonces, de manera equivalente, ¿verdad?, este sistema completamente digital es lo mismo que este sistema de dominio mezclado que tenemos nosotros pues en la vida real. Y por eso digo, ¿verdad?, de manera equivalente porque esta abstracción es puramente teórica, ¿verdad? Entonces aquí pongamos nosotros, ojo, esta equivalencia es simplemente analítica, ¿verdad? En el sentido de que en vida real tenemos nosotros pues nuestro sistema con el ADC, con el DAC y todo el asunto. Pero nosotros, por la forma en que estamos considerando la interconexión de los componentes, podemos decir que equivale a este sistema puramente digital. Muy bien. Aquí vale la pena pues mencionarles que típicamente el tipo de discretización que vamos a estar utilizando nosotros para la planta entonces
típicamente la planta discreta equivalente se obtiene mediante un zero order hold equivalent de la planta continua GDS. Por esa razón es que nosotros decimos, por ejemplo, en el método de diseño indirecto decíamos que la interconexión de los componentes era aproximadamente igual a el controlador analógico, pero era porque usábamos métodos numéricos para hacer la equivalencia y otras cuestiones que nos hacían imposible decir nosotros, bueno, esto es exactamente esto. Sin embargo, nos damos cuenta que para el caso del diseño directo de control, nosotros tenemos exactamente los elementos requeridos para un Zero Order Hold Equivalent. ¿Se acuerdan ustedes que para el Zero Order Hold Equivalent nosotros utilizábamos un Zero Order Hold, un sistema continuo y un sampler? Por lo tanto, tenemos nosotros la garantía de que la interconexión de estos tres sistemas es exactamente igual al Zero Order Hold Equivalent de la planta continua, pues GDS. Entonces nos damos cuenta que tenemos una situación bastante conveniente, porque ahora nuestro sistema mixto, que tenía tanto una parte continua como una parte discreta, se convierte en un sistema puramente discreto, que nos permite a nosotros analizarlo de una manera más sencilla. ¿Por qué razón? Ya no hay álgebra de bloques utilizando samplers, ya no está la noción esa de, bueno, qué tan pequeño tiene que ser el periodo de muestreo para que esto funcione muy bien, sino que aquí tenemos un sistema, un diagrama de bloques puramente digital. Quiere decir de que todo lo que definamos aquí va a ser exacto, ¿no? Va a ser consistente entre todo lo que estemos nosotros tomando en consideración. Otra de las ventajas también es que, como ya se los había comentado, una de las grandes desventajas que tenía el método indirecto de control es que nos veíamos atados a las estructuras típicas de controladores continuos. Por esa razón, todos los controladores que obteníamos mediante el método indirecto iban a ser simplemente pues versiones digitales de un PID o de un lead lag. Ahora, al tener nosotros esta situación de acá, nosotros ya no estamos como que amarrados a que todo tenga que ser pues lead lag o bien PID, sino que tenemos la flexibilidad de que como todo bloque digital se puede representar mediante un algoritmo, nosotros tenemos una libertad mucho más amplia de qué forma puede tener el controlador, porque siempre y cuando sea un controlador que pueda ser implementado en forma de un algoritmo, va a ser un controlador digital válido. La otra gran ventaja, ¿verdad? Y esta va a ser, ¿no? Entonces, la principal ventaja de esta perspectiva es que nos permite pensar en el problema de control de una forma puramente algebraica. Bueno, como así, ¿verdad? Bueno, si nos damos cuenta, podemos agarrar nosotros este diagrama de bloques y hacer el equivalente en lazo cerrado, ¿verdad? Podemos encontrar nosotros que es T de Z. Entonces nos damos cuenta de que tenemos C de Z y G de Z en cascada y eso retroalimentación negativa. Entonces la función de transferencia del sistema en lazo cerrado estaría dada por C de Z por G de Z sobre 1 más C de Z por G de Z. Muy bien.
Entonces, ¿de qué nos sirve a nosotros esto? Bueno, pues resulta que como nosotros ya no tenemos ninguna restricción con respecto de la forma de CDZ, nosotros podríamos hacer lo siguiente. Podríamos nosotros forzar a que todo esto sea igual a una GD de Z, que sea una función de transferencia en lazo cerrado deseado. ¿A qué nos referimos con esto, verdad? ¿Y por qué es que no habíamos pensado nosotros en esta solución? Dense cuenta que esta es una solución bastante directa, bastante inteligente y que no necesita que nosotros nos pongamos a pensar en todo el relajo de teoría que vimos para el caso de controladores analógicos. Bueno, para el caso de controladores analógicos nosotros podemos hacer esto, pero démonos cuenta que puede ser que no exista un CDS implementable tal que nos produzca una función de transferencia deseada. Dicho de otra forma, como nuestros controladores analógicos tienen formas bien específicas, háblese de PID y lead lag, es probable que la multiplicación entre o digamos el cálculo de la función de transferencia en lazo cerrado nos dé a nosotros una función de transferencia que tengamos todavía que tunear usando pues nuestros parámetros del controlador antes de llegar a una respuesta similar a la que nosotros queremos llegar. En este caso tenemos la gran ventaja de que como CDZ está libre de ser cualquier cosa, ya no tiene que ser un PID o un lead lag, nosotros podemos hacer lo siguiente. Podemos nosotros encontrar el CDZ que nos genere a nosotros esa función de transferencia deseada del sistema. Entonces este CDZ va a ser igual a 1 sobre G de Z multiplicado por 1 menos GD de Z denominador y GD de Z. Y esto de acá va a ser la noción clave para nosotros, porque resulta que nosotros podemos entonces despejar para el controlador y forzar que el sistema completo en lazo cerrado presente una función de transferencia deseada GD de Z. Entonces, ¿cómo les pongo? O sea, les puedo poner un ejemplo bien fácil aquí. Ustedes tienen un sistema, no sé, el sistema de un servomotor, y ustedes quieren que ese sistema se comporte como un sistema de primer orden. Entonces, ustedes colocan en GD de Z la función de transferencia de ese sistema de primer orden que ustedes quieren, despejan para el controlador y al utilizar este controlador, el sistema en lazo cerrado va a presentar la función de transferencia que ustedes están especificando. Entonces, esta es una herramienta muy poderosa porque a nosotros nos permite hacer un diseño al revés. En tiempo continuo lo que hacemos es que, bueno, primero proponemos el controlador y luego lo modificamos hasta obtener lo que nosotros queremos. En este método lo que estamos haciendo es que proponemos lo que queremos y el método nos determina qué control nos da lo que nosotros queremos. Si ustedes se dan cuenta, el mismo controlador depende de la función de transferencia de la planta. Por eso lo que ocurre en esta situación es lo que les mencionaba hace unas lecciones, y es que utilizamos la misma planta para controlar la planta, lo cual tiene sentido, si ustedes se dan cuenta, porque si la planta tiene ciertos elementos no deseados, ciertos polos inestables, ciertos ceros problemáticos, nosotros los podemos eliminar si los conocemos e inyectar lo que nosotros queremos que el sistema completo se comporte, ¿verdad? Entonces esto va a ser súper importante para nosotros porque nos va a permitir extraer el controlador con base en las especificaciones de nuestro diseño requerido, ¿verdad? Lo que nosotros queremos que el sistema se comporte ya en lazo cerrado. Muy bien, entonces tenemos nosotros, ¿verdad? Por lo tanto, el diseño directo de control digital
se reduce a encontrar un CDZ implementable. Y esto va a ser bien importante resaltarlo, ¿verdad? El hecho que sea implementable, ¿verdad? Un CDZ implementable tal que TDZ sea igual a GD de Z. Perfecto. Vamos a utilizar nosotros, ¿verdad? Pues vamos a poner la metodología más popular para lograr esto. Se conoce como el método de Ragazzini-Truxell. El método de Ragazzini-Truxell. Muy bien. El método de Ragazzini-Truxell, vamos a darnos cuenta nosotros que es simplemente un set de condiciones para nosotros asegurarnos de que el controlador sea implementable. Ese set de condiciones va a ser en esencia un set de condiciones para seleccionar la función de transferencia deseada, tal que cuando despejemos el controlador, ese controlador sea implementable. ¿Qué implica la palabra para nosotros implementable? Y esto es importante que lo tengamos claro, ¿verdad? Un sistema implementable es aquel sistema que es estable y causal. Estable tiene sentido porque si este es un controlador, no queremos nosotros que diverja. No tendría sentido, ¿verdad? Porque si el controlador diverge, el sistema completo diverge. Y causal porque tiene que ser un sistema que dependa solo de valores presentes y valores pasados para que pueda implementarse en forma de una ecuación de diferencias como las que vimos en la lección anterior. Si es un sistema que depende del futuro, tampoco tiene sentido, ¿verdad? Porque no conocemos cuáles son los valores futuros pues del controlador. Entonces, el método Ragazzini-Truxell lo que nos dice a nosotros es un set de condiciones para que escojamos una GD de Z apropiada, tal que el controlador sea implementable, es decir, estable y causal, y que también cumpla con nuestras especificaciones de estado estacionario. Muy bien, entonces vamos a ver nosotros esas condiciones. Entonces, condiciones para la implementación de CDZ. Entonces vamos a ver que son tres condiciones y las vamos a resumir de esta forma. Tenemos la condición de causalidad. Uno de los dos factores que les mencionaba fundamentales para que un sistema sea implementable. Esta condición de causalidad, cada una de estas condiciones tiene una derivación matemática que nos hace posible llegar a entender por qué es que porque ahorita lo que voy a hacer me voy a explicar mejor. Vamos a copiar nosotros solamente las conclusiones o lo que tenemos que hacer efectivo de cada una de estas condiciones. Estas condiciones, sin embargo, llevan cierto desarrollo matemático. Si ustedes quieren revisar ese desarrollo matemático, revisen sus notas de clase. Ahí está bastante desarrollado. En este caso no nos importa mucho porque lo importante es tener claras esas condiciones para poderlas aplicar al momento de diseñar nuestros controladores. Pero si ustedes quieren ver bien cómo es que se derivan estas conclusiones, revísenlo en sus notas de clase. Entonces,
Aquí nos dice a nosotros lo siguiente. El exceso de polos sobre ceros de GD de Z debe ser igual o mayor que el exceso de polos sobre ceros de G de Z. Muy bien. Esa va a ser nuestra primera condición. La segunda condición nos dice a nosotros que es la condición de estabilidad interna. Esta condición nos dice a nosotros lo siguiente. Esta condición nos dice a nosotros lo siguiente. Nos dice que todos los polos inestables de G de Z deben aparecer como ceros de 1 menos GD de Z. Y todos los ceros inestables de G de Z deben aparecer como ceros de GD de Z. Y finalmente tenemos nosotros la última condición, que se conoce como la condición de error en estado estable. Y nos dice a nosotros que para tener nosotros, bueno, se divide en dos. Para un error de posición igual a 0, tenemos nosotros que se tiene que cumplir que GD de 1 sea igual a 1. Y para un error de velocidad igual a 0, debe cumplirse que menos t de la derivada de GD de Z con respecto de Z evaluada en 1 sea igual a 0. Muy bien. Entonces con eso ya tenemos nosotros establecidas las tres condiciones para la implementación de nuestros controladores discretos basados en este método de diseño directo, ¿verdad? Entonces hagamos un ejemplo, ¿verdad? De este método de diseño, ¿no? Entonces el ejemplo nos dice a nosotros lo siguiente. Nos dice emplee el método de Ragazzini Truxal para diseñar un controlador digital C de Z que haga que la planta
G de S menos 1 S menos 1 presente polos en Z igual a 0 y Z igual a 0.8 y error de posición igual a 0. Empleando un periodo de muestreo igual a T mayúscula. Muy bien. Entonces, bueno, antes de aplicar el procedimiento, solo quiero pues una pequeña nota de dónde vienen estos polos de acá. ¿De dónde provienen estos polos? Muy bien. Entonces, lo que vamos a ver nosotros aquí es que estos polos simplemente van a ser polos digitales encontrados a partir de polos analógicos que cumplan con ciertas especificaciones de diseño. Bueno, ¿a qué me refiero con esto? Pues digamos que ustedes tienen, acuérdense que todo esto igual, su planta es analógica, o sea que ustedes quieren diseñar un controlador basado en requerimientos de diseño analógicos. Entonces, supónganse ustedes que tenemos nosotros acá en el plano S cierta región de diseño pues que cumpla con los requerimientos de su controlador. Entonces, digamos que por ejemplo ustedes tienen la siguiente región de diseño, para ponerles un ejemplo en particular. Entonces, toda esta es la región de diseño. Entonces, ustedes lo que van a hacer es que pues seleccionan un par de polos que caigan adentro de esta región de diseño. ¿Cuántos polos ustedes requieran? Va a depender de cuál sea el orden del sistema al que ustedes quieran llegar a emular. Por ejemplo, en este caso estaríamos hablando de un sistema de segundo orden, pero bien podrían seleccionar un único polo para que fuese un sistema de primer orden. Luego lo que van a hacer entonces es que mediante el mapeo Z igual E a la ST, ustedes pueden encontrar los polos pues digitales equivalentes. Digamos, si en este caso teníamos que nuestro pues umbral de estabilidad está pues por acá, tenemos nosotros acá, recuérdense que nuestro umbral de estabilidad está en el círculo unitario. Entonces, adentro del círculo unitario vamos a ver nosotros que se van a ver mapeado pues nuestros polos analógicos, ¿no? Pues en este caso vemos que se mapearon uno aquí y otro pues por acá. Entonces, de esa manera es que nosotros estamos haciendo este mapeo de los polos, o es como estamos encontrando pues estos polos, ¿no? Para que ustedes lo tomen en consideración en caso que les dijeran, bueno, se requiere que el sistema tenga cierto tiempo de subidas, tiempo de asentamiento y overshoot. Ustedes plantean polos que cumplan con los requerimientos, los mapean a digital y ya luego aplican el procedimiento de Ragusini y Truxal. Muy bien. Entonces empecemos nosotros a aplicar, ¿verdad? este procedimiento. Lo primero es encontrar nuestra planta discreta G de Z. Entonces G de Z dijimos nosotros que iba a ser utilizar el Zero Order Hold Equivalent para GDS. Entonces sería esta cuestión de acá. Entonces tenemos nosotros que esto es 1 menos Z a la menos 1 transformada Z de menos 1 sobre S menos 1. Esto lo pueden ustedes consultar en sus tablitas y llegar que esto es simplemente Z menos E a la T en el denominador y 1 menos E a la T en el numerador.
Entonces ya salimos nosotros de esa función de transferencia. Démonos cuenta de una vez, ¿no? Que el número de polos de g de z es igual a 1. El número de ceros de g de z es igual a 0. O sea, no tenemos ningún cero y tenemos un polo. Un polo en z igual a e a la t. Entonces tenemos nosotros que el exceso de polos sobre ceros de g de z es igual a 1. Entonces eso es importante, ¿verdad? Porque nosotros sabemos que ahora para cumplir con la condición de causalidad, nuestra GD de Z tiene que tener un exceso de polos sobre ceros exactamente igual a 1. Muy bien. Entonces tenemos nosotros lo siguiente. Con la información que tenemos, podemos inferir que una forma válida para GD de Z es la siguiente. Entonces, GD de Z va a ser igual a Z menos 0.8 por K Z menos Q1. Esto, para ponerlo en forma estándar, esto va a ser B0 de Z más B1 sobre Z menos 0.8. Entonces, ¿por qué razón es que podemos nosotros inferir con base a lo que tenemos? Bueno, para empezar, los polos, ¿verdad?, vienen de los requerimientos de diseño. ¿Por qué? Porque el mismo problema nos decía, el sistema tiene que presentar polos en z igual a 0 y z igual a 0.8. Entonces aquí estamos colocando los polos de z igual a 0 y z igual a 0.8. La parte de arriba proviene de la condición de causalidad. Bueno, ¿por qué razón? ¿Verdad? ¿Por qué razón? Bueno, primero tenemos que tener nosotros que el exceso, bueno, tenemos aquí de la condición de causalidad. Bueno, ¿por qué razón? Porque el exceso de polos sobre ceros de GD de Z tiene que ser mayor o igual a 1, ¿verdad? Que 1, si ustedes se acuerdan, era el exceso de polos sobre ceros de G de Z. Entonces, ¿verdad?, tenemos nosotros que GD de Z ya por defecto, como queremos nosotros cumplir con dos polos, tiene dos polos. Entonces, para nosotros tener un exceso de polos sobre ceros mayor o igual a 1, necesitamos por lo menos un 0. Porque si tenemos dos polos y un 0, el exceso es 1. Entonces aquí estamos nosotros colocando un 0, ¿verdad? Un 0 en z igual a menos b1 sobre b sub 0. Bueno, entonces b1 específicamente, ¿verdad? O digamos que esto de acá está siendo dado por la condición de causalidad. Bueno, entonces, ¿por qué estamos agregando nosotros b0? Bueno, pues b0 lo agregamos para cumplir con una de las condiciones restantes. Bueno, ¿por qué? Bueno, la condición de causalidad me dice a mí que tenemos que tener un exceso de polos sobre ceros mayor o igual a 1.
Entonces ya con que nosotros definamos el 0, ¿verdad? De z igual a algo, ya tenemos nosotros un 0. Y es necesario solamente que tengamos ese 0. No nos está diciendo esa condición que el 0 tiene que tener alguna forma. Sin embargo, nosotros tenemos otras dos condiciones, la condición de estabilidad interna y la condición de error en estado estacionario, que sí provienen de ecuaciones. O sea, tenemos nosotros que resolver ciertas ecuaciones. Entonces, tenemos nosotros dos condiciones. Entonces, dos condiciones implican dos parámetros. Entonces, ya por el 0 tenemos nosotros el parámetro pues V1. Entonces necesitamos otro parámetro V0 para poder cumplir con las dos condiciones que nos hacen falta. Entonces por eso agregamos ese V0, ¿no? Para cumplir con las condiciones que nos hacen falta. Muy bien, entonces continuemos. Tenemos nosotros, pues, lo siguiente. Bueno, para cumplir con la condición de estabilidad interna, ¿verdad? Todos los polos inestables de G de Z deben ser ceros de 1 menos GD de Z. Bueno, entonces veamos nosotros. ¿Cuáles son los polos de G de Z? Pues G de Z tiene solamente un polo. Es un polo que está en E a la T. Entonces tenemos un polo en Z igual a E a la T. ¿Será que este es un polo inestable? Es decir, ¿será que es un polo que está afuera del círculo unitario? Entonces tenemos que ver nosotros si sí o si no. Bueno, nos damos cuenta de que este valor de acá, el periodo de muestreo, es mayor que 0. Aunque sea pequeño, siempre será mayor que 0. Por lo tanto, estoy elevando E a un número positivo, ¿verdad? Un número mayor que 0. ¿Cuánto es E a la 0? 1, ¿verdad? Entonces, ¿cuánto es E a la un valor más grande que 0? Pues va a ser un valor mayor que 1. O sea, E a la T es mayor que 1. Entonces, el polo de G de Z es inestable y debe ser 0 de 1 menos GD de Z. Muy bien, entonces ya vimos que este es un polo inestable, entonces tiene que ser un 0 de 1 menos GD de Z. Bueno, entonces vamos a hacer también aquí una nota. Si Z igual a pongámosle ahí Q1 es 0 de una función de transferencia genérica, pongámosle nosotros, no sé, T de Z, entonces T evaluado en Q1 tiene que ser igual a 0. Vamos a estar utilizando nosotros esa noción. Entonces tenemos nosotros que si Z igual a E a la T es 0 de 1 menos GD
de z. Entonces tenemos que 1 menos gd de e a la t tiene que ser igual a 0, ¿no? Muy bien, entonces esto nos va a quedar a nosotros, pues sería 1 menos b0z más b1 z menos 0.8 evaluado en e a la t. Esto va a estar siendo igual a z menos 0.8 menos b0z menos b1 sobre z menos 0.8 evaluado en z igual a e a la t. Entonces tendríamos nosotros que todo esto ya evaluado va a ser e a la t menos 0.8 menos b0 e a la t menos b1 sobre, todo eso tiene que ser igual a 0, sobre e a la t menos 0.8 igual a 0. Y luego de hacer un montón de álgebra, aquí tenemos que hacer también, o sea, igual a los métodos de discretización. Esto es pura álgebra, ¿no? Obtenemos nosotros que b sub 1 es igual a e a la t menos 0.8 menos b0 e a la t, ¿no? Entonces e a la t, e a la t menos 0.8 menos b sub 0 e a la t. Bueno, finalmente tenemos nosotros lo siguiente. Para la condición de error en estado estable tiene que cumplirse que gd de 1 sea igual a 1, porque es el error de posición igual a 0. Entonces esto implica que tenemos que tener nosotros b0 de 1 más b1 sobre 1 menos 0.8. Esto es igual a b0 más b1 sobre 0.2 igual a 1. Por lo tanto, b0 es igual a 0.2 menos v1. Tenemos dos ecuaciones, la ecuación 1 y la ecuación 2. Y entonces, resolviendo el sistema de ecuaciones, formado por 1 y 2, obtenemos b sub 0 e a la t más un quinto y b sub 1 igual a menos e a la t. ¿No? Por lo tanto, encontramos nosotros que gd de z es igual a e a la t más un quinto de z menos e a la t sobre z menos 0.8. Entonces ya con gd de z todavía no hemos terminado. Ya logramos nosotros pues definir cuál es la función de transferencia
enlazo cerrado desea del sistema, pero tenemos que utilizar esta función de transferencia adentro de la fórmula para poder determinar el controlador que genera esta función de transferencia deseada al aplicarla a nuestro sistema original, ¿verdad? Entonces, pues nuestra fórmula nos dice a nosotros que el controlador va a ser igual a 1 sobre g de z igual a 1 menos g de z, perdón, por 1 menos g de z, y aquí g de z. Otra forma que resulta a veces práctica para expresar esta fórmula es expresar a g de z utilizando su numerador y denominador. Es decir, si nosotros representamos a g de z como numerador sobre denominador, pues la fórmula resulta denominador sobre numerador de 1 menos gd de z gd de z. Muy bien. Entonces, luego de hacer un montón de álgebra, y ahí sí que es un montón de álgebra, como les digo, estos problemas en control digital son prácticamente pues problemas de puro álgebra, tanto para el caso de controladores indirectos como directos. Entonces, luego después de un montón de álgebra, vamos a poner aquí puntos suspensivos, encontramos nosotros la siguiente función de transferencia para el controlador. Nos dice 5 e a la t menos 1, 1 menos 1 más 5 e a la t más 5 e a la t z a la menos 1, todo esto sobre 1 menos z a la menos 1. ¿Verdad? Entonces, ya con esto podemos nosotros encontrar la ecuación de diferencias e implementar este sistema. Luego de haber seleccionado un valor apropiado para el periodo de muestreo. Vamos a dar cuenta que en este caso el valor del periodo de muestreo no nos va a importar porque todo lo trabajamos de forma digital. Entonces esto va a funcionar sin importar cuál sea el periodo de muestreo. Esta es la gran ventaja de estos métodos de diseño directo de control digital. Muy bien, lo que quiero mostrarles ahora es, vamos a establecer ciertos valores y vamos a ver cómo se ve esto en MATLAB. En MATLAB, bueno, yo a Canvas le subí un script que se llama ejemplo Ragazzini, en donde estamos utilizando precisamente este sistema con un periodo de muestreo de 0.01 segundos. Y al momento de correr encontramos la siguiente respuesta al sistema. Entonces nos damos cuenta que agarramos nosotros un sistema inestable. Recuérdense que el polo que presentaba nuestra función de transferencia digitalizada era inestable. Entonces pasamos de un sistema inestable a este sistema de acá, que es un sistema de segundo orden con cierto overshoot y sin oscilaciones, ¿no? Entonces tenemos nosotros una respuesta en este caso, como son dos raíces reales y distintas, un sistema que podríamos considerar nosotros como sobreamortiguado, ¿no? Con el overshoot y una respuesta pues bastante apropiada para un sistema de segundo orden. Entonces nos damos cuenta de que este método de Ragazzini es bien pues poderoso, ¿verdad? Porque nos da a nosotros una forma clara y flexible de poder realizar controladores que prácticamente hagan que nuestro sistema se comporte de la manera que nosotros querramos. Existen muchas variantes de este método de Ragazzini-Truxal para generar distintos controladores. Bueno, o sea, distintas variantes de controladores que generan respuestas específicas que emplean el método de Ragazzini-Truxal.
En, por ejemplo, en el libro de Soberg, ¿verdad? Perdón, de Saborg, creo que es. Bueno, hay un libro que les puse en las. Perdón, de Seborg, es el apellido. El libro de Seborg, que es una de las referencias que tenemos para el curso, es un libro de control de procesos químicos. En ese libro, cuando se habla de diseño directo de control digital, ellos lo que hacen es que seleccionan por defecto a una planta GD de primer orden. Y en algunos casos le agregan inclusive un término E a la menos tau como para poder simular sistemas con delay. Y explican ahí cierta metodología para poder encontrar pues el controlador adecuado, y ellos le ponen el nombre, le ponen un nombre específico, ¿verdad? Ese controlador. Ya no recuerdo específicamente el nombre, pero hace el controlador de Dahlin, o el método de Dahlin se llama, que es usar el método de Ragazzini, pero establecer que la planta deseada es un sistema de primer orden. Y es de una forma genérica, ¿verdad? O sea, cualquier sistema que nosotros queramos controlar lo vamos a mapear a un sistema de primer orden, y eso se conoce como un controlador de Dahlin, ¿verdad? O el método de Dahlin. Y hay modificaciones, como les comentaba, que permiten agregar cuestiones como delays u otras cuestiones ahí, pero que son bien específicos a esa disciplina de control de procesos químicos. En nuestro caso vamos a estar utilizando el método de Ragazzini de manera tradicional, y dependiendo de lo que querramos, o sea, vamos a establecer nosotros la región de diseño, colocamos el número de polos requeridos en esa región de diseño, ya sea 1 si es un sistema de primer orden o 2 si es un sistema de segundo orden, y utilizamos las reglas directamente para poder encontrar nuestros controladores. Vamos a ver un controlador más, sin embargo, que lo que hace es que toma al extremo esta metodología la metodología de Ragazzini-Truxal, ¿no? Lo va a tomar al extremo porque va a ser un controlador que en teoría nos permite a nosotros alcanzar un error en estado estable en n iteraciones, en donde n va a ser el orden del sistema. Entonces, por ejemplo, si tenemos un sistema de primer orden, en una iteración, o sea, en un periodo de muestreo, va a ser posible llegar al valor final, ¿verdad? Llegar a un error en estado estacionario igual a 0. Si es de segundo orden, en 2 iteraciones, ¿verdad? Es como que una versión extrema del método Ragazzini, porque estamos usando nosotros la respuesta más corta posible que existe. Entonces, si llevamos el método de Ragazzini-Truxal al extremo, obtenemos nosotros lo que se conoce como un control deadbeat. El control deadbeat. Bueno, el control deadbeat nos dice a nosotros que va a hacer aplicar el método el método de Ragazzini-Truxal, ¿verdad? Pero con una GD de Z que corresponda a un sistema FIR, ¿verdad? Esto viene de Finite Impulse Response. Para los que ya llevaron procesamiento de señales, y es sistema FIR de orden n, donde n igual al orden de G de Z. Muy bien. Para los que llevaron procesamiento de señales, esto
debería de ser pues bastante pues claro, ¿verdad? Para los que no conocen qué es un sistema FIR, pues resulta que en procesamiento digital de señales existen, o en sistemas discretos, existen dos tipos de sistemas. Un tipo de sistema se conoce como los sistemas IIR, que son los Infinite Impulse Response. Esos sistemas son los que se comportan de forma análoga, digamos, de forma equivalente a los sistemas continuos en el tiempo que nosotros estamos acostumbrados a tratar. Y tienen funciones de transferencia que son funciones racionales, ¿verdad? Un polinomio dividido otro polinomio. Sin embargo, en el mundo discreto existe otro tipo de sistemas, que es un sistema que es puramente digital. Es decir, es un sistema que no existe en el mundo real, en el mundo continuo. Y esos sistemas se conocen como sistemas FIR o Finite Impulse Response. Eso viene literalmente de que su respuesta impulsional es finita. Quiere decir que es un sistema que deja de reaccionar luego de cierto tiempo. Estos sistemas tienen la superventaja de que son sistemas que siempre son asintóticamente estables, ¿no? Y que su función de transferencia corresponde a un polinomio en potencias negativas de z. Entonces, este en lugar de ser una función racional, resulta ser un polinomio en z. Y eso es lo que le permite llegar a un valor final en iteraciones finitas. Quiere decir que estos sistemas, en lugar de que tengan una convergencia asintótica a el valor final, o sea que el error en estado estacionario vaya a ser 0, pero hasta el infinito, estos sistemas nos garantizan un error en estado estacionario igual a 0 en tiempo finito, ¿no? Esa es la gran ventaja. Entonces, lo que se hace aquí es que se selecciona una función de transferencia deseada GD de z igual a el polinomio b sub 0 más b1 z a la menos 1 más b2 z a la menos 2 más etcétera etcétera b sub n z a la menos n, ¿no? Sub n es z a la menos n. Muy bien. Específicamente a nosotros nos va a interesar el caso específicamente nos va a interesar a nosotros el caso cuando n sea igual a n. Este es el caso del controlador del bit. Es decir, cuando el polinomio es de orden n, donde n es el orden de la función de transferencia de la planta. Cuando esto se cumple, nosotros podemos llegar a la siguiente fórmula. Llegamos nosotros a tener lo siguiente, y es que c de z va a ser igual a z a la n menos m por n de z, m por d de z. ¿En dónde? Ya sabemos nosotros que pues n y d son el numerador y el denominador de g de z respectivamente, y m es una constante dada por lo siguiente, es 1 sobre la sumatoria desde i igual a 0 hasta n de b sub i. Esto se puede expresar también como la sumatoria igual a 0 a la n b sub i a la menos 1. Y ahí estaríamos. Y tenemos nosotros esta nota importante. Este controlador garantiza un error en estado estable igual a 0 a partir
de t igual a nt segundos. Entonces, a lo sumo se tarda n periodos de muestreo para llegar al valor deseado. La ventaja es que como nuestros sistemas o los sistemas que hemos considerado siempre son o de primer orden o a lo sumo de segundo orden, entonces a lo sumo se va a estar tardando 2 periodos de muestreo a llegar al valor final. Hagamos un ejemplo. Entonces nos dice determine el control que hace que el sistema discreto g de z igual a b sub 0 z más b sub 1 z menos a presente un error de posición igual a 0 en exactamente un periodo de muestreo t. Aquí la clave de que nos están pidiendo un controlador deadbeat está en que están pidiendo en exactamente un periodo de muestreo t. Como yo sé que el orden del sistema dado es 1, ¿por qué razón? Porque solamente tiene un polo, entonces primer orden. Entonces yo sé que es posible con un controlador deadbeat hacer que el sistema llegue a un error en estado estable de posición igual a 0 en solamente un periodo de muestreo. Bueno, entonces se requiere un controlador deadbeat, por lo tanto usamos nosotros c de z igual a z a la n menos m n de z m de z. ¿Qué va a ser m? Pues m va a estar siendo igual a 1 sobre la sumatoria desde i igual a 0 hasta 1, porque n es 1, ¿verdad? De v sub i. Esto entonces va a ser igual a b sub 0, pues es b sub 0, b sub 1 pues es b sub 1, entonces nos queda 1 sobre b sub 0 más b sub 1. Aplicamos nuestra fórmula y nos queda a nosotros entonces z a la n menos n de z, ¿verdad? Aquí n de z es igual a b0z más b1 y d de z es igual a z menos a. Entonces nos quedaría menos b0z más b1 sobre b0 más b1. Y todo esto, m por d de z sería z menos a, b0 más b1. Multiplicamos arriba y abajo por b0 más b1 y obtenemos nosotros b0z más b1z menos b0z menos b1 z menos a. Entonces b1 menos b1z a la menos 1, 1 menos a z a la menos 1. Y ese entonces es nuestro controlador deadbeat. Veamos si en efecto logra obtener que nuestro sistema llegue al valor final en una iteración. Pues nos pasamos a MATLAB. Tienen ustedes el script ejemplo deadbeat. Tenemos t igual a 0.01. Vamos a establecer v0 y v1 en 1 y a en 0.5.
tenemos nosotros, aplicamos la fórmula del controlador y al correrlo nos vamos a dar cuenta que la respuesta es esta de acá. Que si ustedes se dan cuenta, el periodo de muestreo era 0.01, entonces empezamos aquí en 0 y luego de que pasó 0.01 segundos, saltamos de una vez a el valor de 1, que corresponde a la respuesta del escalón. Por ende, estamos llegando a un error en estado estable igual a 0, exactamente en un periodo de muestreo. Perfecto. Este controlador se siente uno tentado a utilizarlo siempre, porque es un controlador excelente que nos garantiza convergencia inmediata, ¿verdad? Luego de un par de periodos de muestreo. Sin embargo, rara vez se utiliza. ¿Por qué razón? Bueno, pues porque resulta que esa respuesta casi que impulsional, si ustedes se dan cuenta, porque pasamos a 0.01 y estamos en 0 y de una vez subimos hasta 1. Esa respuesta casi que impulsional lo que va a implicar es que las señales de control sean muy altas. Es decir, si nosotros graficamos o encontramos la salida de ese controlador, vamos a ver que requiere unas señales de control demasiado altas. ¿Esto qué implicaría? Que puede ser que le pidamos, por ejemplo, a nuestro motor de 6 voltios que cambie de un torque de 0 hasta un torque de 100 en un instante de tiempo, ¿verdad?, menor a 0.01 segundos, lo cual sabemos que es imposible. Entonces, lo que ocurre con este tipo de controladores deadbeat es que requieren demasiado esfuerzo de control, entonces a veces son infactibles en el mundo real. Porque esto es llevar a un extremo de una vez esta metodología de Ragazzini-Truxal. En algunos casos se utiliza, ¿verdad? Pero son más que todo para sistemas en donde sí nos permita hacer cambios un poco más bruscos y donde sí permita un control pues más digital. E igual en algunos casos pues no se hace el deadbeat como tal, sino que se utilizan a veces pues sistemas FIR que sean un poco más largos para darle un poco más de chance al sistema a que crezca pues más suavemente. Pero nos damos cuenta de que hay una forma de encontrar un controlador así excelente. Digámoslo así, es un controlador que podríamos llamarlo como algebraico, porque lo que hace es que plantea un sistema de ecuaciones que dice, si yo estoy en este valor actualmente, ¿cuál es el valor de control que necesito para llegar a un valor de 1 en la siguiente iteración? Eso es lo que hace este controlador deadbeat. Otro problema que tenemos nosotros aquí es de que como el controlador está formado exclusivamente con la información de la planta, es poco robusto. Quiere decir que si los valores reales de la planta no son los que nosotros colocamos, es probable que el controlador deadbeat no vaya a funcionar de una manera pues adecuada, ¿verdad? Para ponerles un ejemplo en particular, digamos que al momento de definir aquí nosotros nuestra planta, ¿no?, la planta del sistema, tuviésemos cierto error. Entonces que viéramos por ejemplo que para nuestra planta, en lugar de ser exactamente V0, tuviéramos nosotros 2 veces V0, que en lugar de ser V1 tuviéramos la mitad, y que A fuera, no sé, 2 veces también A. Al momento de correr nuestra simulación nos damos cuenta que el sistema ya no reacciona de la forma exactamente igual que nosotros estábamos viendo, e inclusive, si se dan cuenta, reacciona de una forma menos satisfactoria que el controlador que hicimos de Ragazzini para el sistema con los polos que establecimos. ¿Recuerdan este caso de acá? Tiene una respuesta bastante buena, ¿verdad? Pero aquí empezamos a ver nosotros que esta respuesta pues se degrada. Digamos, hagámoslo un poco más severo todavía. Aquí tenemos estos problemas, ¿verdad?, que ya empieza a oscilar bastante.
Mientras que el otro, por ser un poco más conservador, puede ser que nos vaya a presentar a nosotros no tantos problemas. Por ejemplo, podríamos hacer nosotros esta modificación. Aquí colocar tal vez, no sé, 10 por esto. Bueno, en este caso sí se volvió inestable. Bueno, pero es porque el polo es inestable. Creo que este caso tal vez no es el mejor para enseñarles porque el sistema es inestable, ¿verdad? Pero para sistemas estables, probablemente un controlador pues menos agresivo, más conservador, vaya a responder mejor a estos cambios paramétricos, a diferencia del deadbeat, que nos equivocamos en algún parámetro y ya no funciona como nosotros esperaríamos que funcionara, ¿no? Muy bien. Entonces, con eso concluiríamos nosotros con la discusión acerca del control digital. Hay más formas de hacer control digital. Por ejemplo, podemos ver también los métodos de diseño en root locus y de diseño en diagramas de Bode, solo que en digital se aplican casi que los mismos conceptos, solo actualizando las nociones de estabilidad, que en lugar de ser al lado izquierdo del plano complejo, tiene que ser adentro del círculo unitario, pero todo lo demás es exactamente igual. Entonces se puede hacer también eso. Pero en general tenemos nosotros ya, con todo lo que vimos, una idea bastante clara de la gran mayoría de técnicas de control que existen para control clásico. El control clásico es muy útil para sistemas SISO, es decir, de sistemas de una entrada y de una salida, y para sistemas también, por ejemplo, el PID es muy útil para sistemas a los cuales no conocemos exactamente la planta. Entonces podemos empezar a hacer pruebas con el PID en lo que encontramos un modelo de la planta o simplemente pues ir mejorando esa respuesta del PID. Lo que vamos a estar haciendo nosotros entonces es que en el siguiente curso de control vamos a hablar de la teoría moderna de control, que ya es un poco más acorde a cómo se hacen las cosas en sistemas ya más complejos. Lo principal, digamos, la principal diferencia del curso de control clásico con control moderno es que en control moderno nosotros platicamos acerca de sistemas que se llaman MIMO, que son sistemas de múltiples entradas y múltiples salidas, y que ya vamos a tener nosotros bastantes herramientas para poder lidiar con sistemas no lineales. A diferencia de este control clásico, que pues la mayoría de sistemas que vamos a estar manejando, exceptuando algunos casos sencillos de linealización, son sistemas pues LTI.